Y me habéis dicho que es interpretar. Interpretar es vivir verdaderamente en circunstancias imaginarias. Si esto que era una situación inventada pasara de verdad, tal y como ellos han imaginado, el resultado sería ese, sería el mismo. Si lo haces realmente, si no finges, si no haces como que lo haces, sino que lo haces de verdad, ya no tienes que preocuparte por interpretar un personaje, porque el personaje está en lo que estás haciendo. Yo, que era muy joven y era un grupo de un pueblo, pero hacíamos 70 bolos cada año, que se dice pronto. Joder. Entonces yo tan pequeño, y en el colegio recuerdo que me dejaban por la noche a las 2 de la madrugada, a lo mejor cuando llegábamos cualquier día de la semana de hacer una función, y yo con mi maletilla me dejaban en la puerta de mi casa. Y es que tarde sí y tarde también, los primeros años yo vivía en Callosa y volvía en tren. No te puedes imaginar la de veces que yo cuando me iba a la estación pensaba no vengo más, ¿no? Porque es muy cansado. Muy duro, es difícil, el futuro lo tienes ahí, es muy incierto. De pronto dices, ¿pero qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo de verdad lo que me corresponde, yo tengo algo que hacer en esto. Muy buenas a todos, muchas gracias a todos por venir hoy a la grabación del capítulo. Nos hace mucha ilusión grabar con gente, con un público, porque esto es como muy nuevo, muy guay. Y bueno, yo no esperaría más. ¿Cuántos hay? ¿Tres? No lo he contado, pero bueno, da igual. Y hay un puñado de gente, ¿eh? Hay bastante gente. Así que nada, vamos ya al turrón, vamos ya a lo que nos importa. Vamos a presentar al invitado y... Alfonso. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, el último de la primera temporada, y la verdad es que nos hacía mucha ilusión, ya era un invitado que teníamos pendiente. Es el profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático, José Antonio Sánchez. ¡Un aplauso, por favor! Hola a todos. Bueno, José Antonio, Dime. muchas gracias por gracias venir. por venir, lo primero. Bueno, Claro. a vosotros por invitar. Es verdad que te es un poco más cómodo a ti que al resto de invitados, porque el resto tenían que venir hasta mi casa. Claro. Entonces tenían que... También es verdad y que a los grabábamos a demás las 11 de la noche. también. Entonces... Y grabábamos y te ponemos un coche de producción, te recogíamos y tal, ya que has tenido que venir tú. Bueno, Pero bueno. Eso habría hecho ilusión, un coche de producción que te La verdad que Era sí. el mío, o sea que tampoco era... Es un 6 Ibiza que tampoco, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, Antonio, aquí también estamos en nuestra casa, En ¿no? nuestra casa, estamos en casa, claro que sí. completamente. Bueno, pues vamos a empezar ya. Nosotros, el podcast, cada capítulo, siempre que empezamos, lo empezamos con la misma pregunta para todos los invitados. Y es la siguiente. José, ¿qué es para ti interpretar? Para mí, interpretar, bueno, lo que me sale es contestar como un profesor, ¿no? Podemos ver las dos versiones, en plan, como profesor y como actor. Bueno, la verdad es que no tengo pensada una respuesta sobre lo que significa para mí, pero vamos a ver, interpretar se puede decir de muchas maneras, ¿no? Una definición puede ser que más que interpretar sería actuar. Actuar es hacer, actuar es vivir verdaderamente en circunstancias imaginarias. Yo creo que ahí está la esencia para cualquier respuesta sobre esto. Pero también se puede decir de otra manera. Pienso, por ejemplo, en lo que decía la directora Anne Bogart, que seguro que la conocéis, Sí, claro. sobre esto, y ella hacía un matiz. Ella decía que cuando estás improvisando sobre una situación, sobre un personaje o unas circunstancias determinadas, todo lo que haces lo haces por primera vez, ¿no? Estás improvisando y es la primera vez que lo haces. Pero si de pronto en esa improvisación o en un ensayo
haces algo que a la directora le interesa para fijarlo y te dice, fíjalo, quiero que esto lo hagas todos los días igual, como si fuera la primera vez. Entonces para ella ahí empezaba el arte de la interpretación. Así lo decía ella, el arte de la interpretación empieza cuando el director te dice, marca eso. Y eso que te ha salido en la improvisación por primera vez, hazlo igual siempre y que siempre parezca que es la primera vez que lo haces. Y bueno, supongo que se podrían decir más cosas sobre interpretar. Y como actor, al José actor, ¿sería igual? O sea, ¿sería lo mismo o cambiaría un poco quizás la perfección? ¿Te saldría un poco más de lo académico y tirarías por algo más, no sé, más pasional? Más personal. Más personal. No, es eso. Es que nosotros no te conocemos como actor. Claro. Puede que como actor no te salga o no sepas que estás haciendo eso, pero yo creo que para todos es lo mismo, ¿no? Lo haces sobre todo cuando empiezas, cuando eres joven, cuando eres pequeño. Si haces teatro siendo pequeño, pues lo haces por intuición, no sabes muy bien lo que estás haciendo, tratas de hacerlo tirando de pasión, como habéis dicho, o de intuición, pero ya sabemos que hay más cosas que eso, la intuición, la pasión, el juego tiene que estar, pero también está la técnica consolidada con el trabajo, con la experiencia, con el conocimiento. Entonces es igual siempre, tratar de hacer algo que sea espontáneo, que esté vivo, que se ajuste al espíritu de lo que el autor ha planteado en el libreto. Y también puedes decir que cuando interpretas te expresas a ti mismo a través del personaje, ¿no? O lo puedes decir un poco al contrario, expresas al personaje pero pasando por ti mismo. El arte de la autorrevelación, decía Meissner, Sanford Meissner decía que interpretar es el arte de la autorrevelación, es decir, que una condición tiene que ser que el actor dé algo de sí mismo, ¿no? Sí, claro. Te lo he dicho de varias formas. Sí, vamos. Claro, sí, de repente. Desde luego. Bueno, pues una vez ya resuelto este tema, ¿Sí? queremos conocer un poco a José actor o José profesor, director. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del teatro, de la interpretación? ¿Fue desde muy pequeño? Claro. Ábrete aquí con todos nosotros, José. No se puede decir, esto ya lo he contado, en un año que A mí no. un año que fui padrino de una promoción. En el discurso ya dije cómo empezó todo para mí. Yo tenía 12 años y empecé en el grupo de mi pueblo. No sé si se puede decir que con 12 años estás entrando en el mundo de la interpretación, pero lo cierto es que yo acabé ahí. Y bueno, incluso conté la anécdota de que yo era una tarde de invierno y mi madre me había mandado a hacer un recao, a comprar queso y jamón, y pasé por la ermita del Rosario, que allí en mi pueblo era la sede del grupo artístico local. ¿Tu pueblo cuál es? Callosa de Segura, provincia de Alicante. Buen pueblo. Y entonces allí, cuando pasé por la fachada de la ermita, que era una antigua iglesia pequeña, una ermita, como digo, y en la puerta, en la taquilla, cuando pasé, yo no miré, pero y al mirar veo que era un compañero mío del colegio, Campoy. Digo, coño, Campoy, ¿qué haces aquí? Estaba arreglando una bombilla de la taquilla. Y entonces me dijo, ahí está la Pepi. Y la Pepi era una compañera nuestra del colegio, que era la chica que nos gustaba a todos. La típica Pepi, claro. Y yo le digo, dejo esto en mi casa y vengo. Y así empezó. Cuando
cuando llegué, la primera imagen que tengo de alguien en un escenario de teatro era a los actores que estaban ensayando El cantar del arriero, una zarzuela. Chulísimo. Sí. Y bueno, y ya luego la Pepi se fue del grupo, yo ya me... yo seguí allí y allí estuve haciendo teatro, aunque era muy joven y era un grupo de un pueblo, pero hacíamos 70 bolos cada año, que se dice pronto. Joder. Entonces yo tan pequeño, y en el colegio recuerdo que me dejaban por la noche a las 2 de la madrugada, a lo mejor cuando llegábamos cualquier día de la semana de hacer una función, y yo con mi maletilla me dejaban en la puerta de mi casa. Y así estuve pues hasta los 20 años que entré en la O escuela. sea, eso ya lo hacías con 12 años. Con 12 años empecé. Con 12 años ya te ibas a hacer 70 bolos por ahí. Madre mía. Yo con 12 años no sé lo que estaba haciendo, pero eso seguro que no. A lo mejor cuando con 12 años empecé haciendo cosas muy pequeñas, Claro. de coro en la zarzuela o no sé qué, pero ya con 14 yo tenía mis pequeños papeles en las comedias que hacíamos. Ay, qué bueno. Sí. Y se podría decir entonces que gracias a Pepi estás haciendo teatro, ¿no? Teatro. Supongo que sí, que la vida va así, ¿no? La vida va así, de pronto no Vale, sabes, te pasa vale. algo y no sabes si hubiese sido de otra manera, si de alguna forma estaba destinado a esto, y Pepi solo fue un instrumento Pepi fue del motor. destino. Venga. Vale, a la cámara. Pepi, Pepi, gracias, porque gracias a ti España tiene un gran actor. Esto no lo había pensado yo. ¿Sigue teniendo relación con Pepi? No. No, Cuando descubriste lo que era esto. no la volví a ver ya, no tengo ni idea. Qué bonito, es muy romántico también, está bien. Está chulo. Vale. Iba a preguntarle yo una cosa. Sí, luego estudiaste aquí, en la escuela de Murcia. Sí. ¿Y después? Cuando acabaste, ¿Te pusiste directamente a trabajar? ¿Seguiste formándote? No acabé de golpe. Yo hice 2 años, lo dejé, y volví unos años más tarde a terminar, y entre tanto estuve 2 años en la universidad. Empecé a estudiar historia porque me dio por ahí justo después de hacer La muerte de un viajante. Yo tenía 25 años y fue, bueno, como sabéis, muchos procesos son muy intensos y a cualquier edad, pero a esa a lo mejor más. Me dejó como muy... Esto que te pasa cuando terminas una experiencia muy intensa, que tienes como vértigo, como una sensación de vacío. Y entonces yo pensé que quería estudiar en la universidad. Y empecé eso. Pero nunca dejé de hacer teatro porque en cuanto pasan 3 meses te das cuenta de que aquello era un engaño. Entonces yo seguía haciendo teatro aquí con las compañías de Murcia, con Alquibla, con Teatro de Papel, con La Murga, con Tespis, con Alquibla, y también trabajaba los fines de semana, trabajaba en una productora de vídeo, haciendo reportajes de boda o de comuniones o de eventos culturales. Pero Y que tú ibas a ir a grabarlo, a documentarlo. yo era el todo. reportero, yo iba con la cámara y hacía todo eso, y eso me permitía pues ganar el dinero que necesitaba para vivir. Me dejaba la semana libre para ensayar, y cuando tenía un bolo pues hacía el bolo, y estuve así como 12 años compatibilizando el teatro que hacía con las compañías con el trabajo que tenía en esa productora. ¿Y cómo recuerdas tú esos años trabajando, estudiando? Bueno, los años que estudié en la escuela, cuando tenía 20, 21, 22 años, eso lo recuerdo. Siempre decía, durante mucho tiempo pensé que eran los mejores años de mi vida. Supongo que para muchos de vosotros que estudiáis también será igual, ¿no? Porque eres joven, estás haciendo lo que quieres, y lo recuerdo pues así, como una etapa preciosa de la vida.
Yo me enamoré de la escuela, de la plaza de la catedral desde el primer día. Es decir, yo haber estudiado aquí y ser profesor en la escuela donde estudié, para mí es un lujo. Yo no lo cambio por nada. Y lo recuerdo pues con eso, con mucho cariño, mis profesores. Yo tenía la vocación del teatro, esto lo tuve claro siempre. Entonces aquí en la escuela descubrir a los autores importantes, todo eso fue en fin, poderoso, ¿no? Abrió el campo y descubrir a Arthur Miller, a Ibsen, a Chekhov, todo eso, el teatro clásico. Tuvimos profesores que tenían mucha pasión y que era gente muy valiosa. Lo recuerdo todo eso con mucho cariño. Y si tuvieras que quedarte con un papel, con un personaje que tú hayas hecho, pues me quedo con este. Primero, con el que nos gustaría saber con cuál te quedaría y con cuál tu proceso, digamos, que no fue tan... tu mejor y tu peor personaje que recuerdes. Es difícil decirlo porque siempre es difícil quedarte con algo de las cosas que has hecho, ya lo sabéis todos, ¿no? Pero te voy a decir que me quedo con 3 que corresponden a 3 obras que nacieron de mí. Quiero decir que yo fui el que promovió la idea, el que buscó a la gente, y aunque luego la producción la hiciese una compañía, pero fui yo el que y una fue La muerte de un viajante, que recuerdo que fui un día, me acuerdo que era un 17 de mayo, yo tenía 24 años en ese momento, y estaba fumando un cigarro en la ventana de mi casa y bueno, y pensé que me gustaría mucho hacer esa obra. Y el día siguiente fui a la casa donde vivía Paco García Vicente, el profesor. Sí. Que vivía en un ático al que luego fui a vivir yo también, y fui a proponerle hacer la obra, que yo pensaba que me iba a decir: estás loco, ¿cómo vamos a hacer esto? Y cuando se lo dije así a la primera, me dice: vale, vamos a hacerla. Y la hicimos, nos presentamos el proyecto a... Entonces había aquí en Murcia un certamen que se llamaba Certamen de Teatro Ciudad de Murcia, Romea 88, Romea 89, Romea 90, el año que correspondiera. Y me dijo que sí, entonces fuimos buscando el reparto, nos dieron una pequeña subvención, nos eligieron para hacer la obra, y yo empecé a ensayar ese papel en junio, aunque los ensayos los comenzamos en septiembre, a la vuelta de vacaciones, y el estreno fue en el Romea en diciembre o por ahí. Pero yo ya llevaba, cuando empezamos los ensayos, 3 meses ensayando solo. Yo llegaba de hacer un reportaje un sábado, por ejemplo, a las 2 de la mañana a mi casa, mi familia estaba en la playa, y yo me ponía, con el calor que hacía, la chaqueta, la corbata, sombrero, empezaba ahí a andar por mi casa a esa hora. Esas cosas que haces cuando tienes un impulso muy fuerte por hacer algo. Y bueno, tengo muy buen recuerdo de aquel trabajo, de aquel personaje. Otro fue Tío Vania, que Tío Vania fue una obra que también quise dirigir yo, porque yo no había dirigido nunca, pero quise dirigir, entonces busqué unos cuantos amigos, casi todos eran profesores, porque estaba Paco García Vicente, que hacía Astrov, ¿conocéis la función? Yo no. No.
Yo hacía también Vania, dirigía y hacía Vania, Paco hacía Astros, Javier Mateo hacía el profesor, María Dolores Galindo hacía Elena, Concha Esteve hacía la abuela, éramos casi todos profesores, hoy profesores de la escuela. Y eso lo hicimos en los años en los que la escuela estaba reformándose. Entonces la escuela estuvo en la Plaza Fontes, ahí al lado de la Filmoteca. Sí. Y no lo hicimos en el teatro, sino que lo hicimos en el vestíbulo, utilizando como espacio teatral el espacio natural, las escalinatas que subían, las aulas de danza, el aula que daba al claustro, y solo había 17 espectadores en cada función. Y también fue muy chulo y también recuerdo. Y el otro que te voy a decir fue Entre Bobos anda el juego, que fue una cosa que empezamos Javier, Mateo y yo. Yo hice la versión con Javier, que fue el director, y yo hice Don Lucas del Cigarral. Y también yo creo que la razón es esta, y creo que funciona así: cuando algo nace de ti, es muy potente el impulso que tienes para que eso te lleve a algún sitio. Así que me quedaría con esos tres. Y ahora también un poco en relación a lo que acabas de decir, un tema que yo creo que aquí mucha gente seguramente le tocará muy de cerca, si no le toca ya, es cuando terminas de formarte aquí en la escuela, cuando terminas de estudiar y te toca ponerte a trabajar, te toca seguramente seguir formándote y tal. ¿Qué consejo le darías tú a esa gente que termina y que no sabe qué hacer con su vida? Porque es que literalmente no sabe qué hacer con su vida cuando termina. Ya, es muy difícil dar un consejo sobre eso. Yo cuando era estudiante recuerdo que tarde sí y tarde también, los primeros años, yo vivía en Callosa y volvía en tren. No te puedes imaginar la de veces que yo cuando me iba a la estación pensaba no vengo más, ¿no? Porque es muy cansado, muy duro, es difícil, el futuro lo tienes ahí, es muy incierto. De pronto dices, pero ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo de verdad lo que me corresponde, yo tengo algo que hacer en esto. ¿No? Cuando ibas al teatro, pues te comparabas con los actores que veías y venía una compañía profesional, decía yo me veo haciendo eso. Entonces todas esas dudas las tienes. Y la idea de dejarlo, de abandonarlo y de hacer otra cosa es casi recurrente, y yo la tuve varias veces y alguna vez lo seguí, pero siempre volvía porque había algo más fuerte que dejarlo. Y cuando eres joven lo ves de otra manera, hay algo que te hace tener confianza, tener fe. No tengo ni idea de qué aconsejar, pero supongo que si la vocación existe y el impulso y el deseo de hacer esto también, de alguna manera vas a continuar. Yo simplemente empecé a hacer teatro con las compañías. Empecé a hacer teatro y no veía la manera, ni sabía el modo en que eso podía traducirse en otra cosa. En otra cosa quiero decir, en un oficio estable, sí, que te diese. Eso nunca te imaginas cómo puede ser. Así que bueno, yo simplemente seguí haciendo teatro. Aprendí mucho de eso. Y nada, hasta que, bueno, un día... se encaminan las cosas, ¿no? Sí. Y terminas aquí. No, eso es. Así que el miedo y el vértigo pero las cosas funcionan así, se encaminan y pasa algo. Muy bien. Pues ya está, muy bien. Bueno,
A ver, voy ya a la pregunta que todos estamos esperando. ¿Ah, sí? Sí, ya verás como el público cuando te haga la pregunta va a hacer... Ah. Vamos a ver, José, tú aquí en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, para los que vean el podcast en YouTube o en otra plataforma y no te conozcan, aquí en la escuela eres muy conocido y eres muy querido porque eres uno de los profesores que da... Bueno, eres el profesor que da la técnica Meissner, Ajá. ¿verdad? Sí. Y sí que es cierto que hay mucha gente que ha dado clase contigo. Yo, por ejemplo, en mi caso no he tenido el placer de trabajar contigo, pero sí que he tenido el placer de colaborar en algunos, como cuando hiciste Carrie, Sí. que sí que colaboré en el proyecto y que la verdad que aprendí un montón. Entonces nos gustaría que nos hablaras un poquito de esa técnica Meissner, de en qué consiste, de en qué tal, para que la gente que nos vea o la gente que esté empezando, que haya entrado en la escuela, porque hay gente que... Bueno, hay gente que no conozco, entonces intuyo que estarán en primero o en... ¿No? Sí, me dicen por ahí, sí. Entonces, para que nos adentremos un poquito más en lo que viene siendo la técnica Meissner, de la que yo sé que eres especialista, ¿vale? Bueno, pues... ¿Qué es la técnica Meissner? ¿Cómo le explicaría qué es Meissner a un niño de 10 años? Un niño de 10 años no se lo explicaría, porque ni le interesa ni creo que le venga bien conocerlo. Bueno, ¿qué es la no, técnica? pero entiendo cuál es la intención. Bueno, Meissner fue un actor del Group Theater, que es una compañía mítica que cogió el legado de Stanislavski y en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 30 del siglo pasado. Fue uno de los actores de ese grupo mítico y uno de los 3 grandes profesores americanos del siglo XX. Está Strasberg, Stella Adler y Meissner. Y él creó estos ejercicios. La técnica Meissner es un proceso de entrenamiento, una serie de ejercicios que se van agregando unos a otros, cuya finalidad es habilitar al actor para crear comportamientos reales en situaciones imaginarias, en circunstancias ficticias. Entonces esta es la definición más. Y bueno, y luego la técnica tiene... En Nueva York, en la escuela en donde enseñó Meissner, el programa para hacer la técnica completa son 2 años, hay 4 etapas. La primera etapa es el ejercicio de repetición, que es el ejercicio básico de la técnica. ¿En qué consiste ese ejercicio? Bueno, es quiero que lo explique porque hay gente que no sabe. O sea, tú y yo sí que lo sabemos, pero... La dinámica es muy sencilla aparentemente, porque empiezan con 2 personas que se sientan frente a frente y empiezan a hacer observaciones y a repetirlas. Primero son observaciones físicas, luego son observaciones emocionales que se repiten, van de ida y vuelta. Pero es un proceso en el que no participa la cabeza, sino que esas observaciones van cambiando en función de los impulsos que se van creando a partir de esa interacción con el compañero. Entonces esto es así de simple. Pero el trasfondo es más complejo, porque te lleva muy lejos y la experiencia es muy potente porque te conecta con tus emociones de una manera fuerte, y los objetivos son aprender a no estar en tu cabeza, a no tener todo el tiempo autoconciencia de ti, a enfocar la atención fuera de ti, estar en el compañero, ser espontáneo, y ese tipo de capacidades que son las que necesita el actor para desempeñar su trabajo. Desarrollar la atención, la capacidad para escuchar de verdad, para hablar de verdad, también para abrirte, y eso es el ejercicio de repetición, que no es la técnica Meissner. Claro, es a lo que yo te iba a decir. Uno puede pensar que por hacer el ejercicio de repetición ya has hecho la técnica Meissner, pero no. Luego hay otra etapa, porque al ejercicio, cuando
Cuando todo eso consigues, ¿no?, liberarte de la autocensura y eres capaz de estar atento y abierto en cada momento, entonces empiezas con la segunda etapa de la técnica, en donde se agrega el ejercicio de actividad. Bueno, es un ejercicio que sirve para desarrollar la capacidad de hacer realmente. Meissner dice que si haces algo de verdad, si lo haces realmente, si no finges, si no haces como que lo haces, sino que lo haces de verdad, ya no tienes que preocuparte por interpretar un personaje, porque el personaje está en lo que estás haciendo. En buena parte está en lo que estás haciendo. Entonces ese ejercicio te enseña esto, a hacer algo de verdad. Te aprendes a concentrarte. Otra etapa es el ejercicio de preparación emocional, que básicamente para Meissner este tipo de tareas que tiene un actor muchas veces en su trabajo, y que es prepararte para llegar a una emoción determinada, él sugiere hacerlo a través de la imaginación, a través de la fantasía, de crear detalles sobre algo que imaginas, y luego simplemente con estar atento y estar en el momento presente reaccionando con tu compañero, la emoción va a aparecer por algún sitio. Bueno, es difícil hablar de esto porque incluso haciéndolo resulta muy raro los primeros días, ¿no? Cuando uno quiere ser actor y de pronto llega al aula o a lo que sea y empiezas a hacer esos ejercicios, dices, pero esto, José, venga, por empezar a repetir ¿esto aquí dónde me lleva, no? Entonces tiene que pasar semanas para ver el efecto. Bueno, por aquí está Carla, que la he visto antes y ha sido alumna mía este año en segundo, y en el primer cuatrimestre hacemos técnica Meissner, y luego en el segundo cuatrimestre empezamos con escenas. Yo siempre creo que el trabajo con la técnica Meissner al final te va a dar algo que vas a agradecer cuando empiezas a trabajar las escenas. Y al final siempre les pregunto, y así ha sido, les pregunté el otro día si creían que había servido de algo, si habría sido diferente, si hubiésemos empezado desde el principio con las escenas. ¿Eso es verdad, Carla? Sí. ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cuál fue, Carla? Pues que Meissner debería ser obligatorio. Que Meissner debería ser obligatorio. O sea que sí le sirvió. Sí. Muy bien, muy bien. Y esto ya, una pregunta por curiosidad. Cuando has hecho con alumnos, alumnas, este ejercicio de sentarse uno frente al otro, sí, el del ejercicio de repetición y tal, yo alguna vez también lo he hecho, y como que surgen algunas cosas muy bonitas, otras muy graciosas, y yo te quería preguntar a ti, ¿qué ha sido lo más raro que te ha pasado cuando has hecho algo con algunos alumnos de esos? Si alguien no sé. Buena pregunta. Bueno, siempre nunca sabes lo que va a pasar, y siempre pasa algo que es raro, que es hermoso, que es bonito, pero ahora conforme me lo estabas diciendo me he recordado. Esa es la que queremos escuchar. He recordado un ejercicio en Palma de Mallorca cuando yo era alumno con una profesora canadiense, que es con la que aprendí la técnica, y recuerdo un ejercicio que ya era un ejercicio de preparación emocional. Esto quiere decir que ahí ya está la repetición, está la actividad independiente y está la preparación. Entonces aquel ejercicio que ya se convierte en una improvisación. Entonces había una chica, eran alemanes los dos. La chica Uta estaba haciendo una actividad. Entonces su actividad, ella había creado la actividad que tenía que arreglar la rueda de una bicicleta que estaba pinchada, y ella se había montado una historia en la cabeza y tenía que hacerlo por algo, ¿no? Porque se iba a no sé dónde. Entonces el ejercicio tiene unos requisitos: tiene que haber urgencia, tiene que ser difícil, tiene que ser importante para ti, y ella estaba haciendo eso. Entonces
Thor, que era el chico... Thor, se llamaba Thor. Era un chico joven, que alemán, no me acuerdo si era alemán o holandés. Entonces venía de fuera, con una preparación emocional. Y la preparación, cada uno elige lo que quiere hacer. Y entonces él había elegido una cosa muy tremenda. Así que lo que pasó allí, a mí me tuvo muy... Tenso. Violento, ¿no? Tenso, violento, muy, porque era tremendo verlo. Él había imaginado que había tenido un accidente con el coche, habían muerto las personas que iban a su lado, después de eso había ido a beber y llegaba a la casa de su prima, porque había también relación. La relación es otra etapa de la técnica. Entonces la relación en el ejercicio es que eran primos. La prima era Uta. Uta, la de la rueda de la bici. Entonces iba a la casa de la prima a buscar una cuerda para ahorcarse. Joder, con Thor, ¿eh? Sí. Eso es muy valiente. Eso no lo haríamos ninguno de los que estamos aquí. Seguramente no. Nos elegiríamos cosas un poco más ligeras. Sí. Pero... ¿Y cómo quedó? O sea... Bueno, la cosa es que... Me encantaría haber visto todo parte de la... Todo está basado en la conexión con el compañero y en la imaginación. Esos son Thor y Uta. Sí, claro. Y han imaginado todo eso, que son primos, que el otro ha matado a la gente con el coche, que se ha emborrachado, que está haciendo una... Pero cuando entran solo se limitan a repetir. Entonces, si has aprendido bien la dinámica de la repetición, no hay nada que pase por tu cabeza. Tú no tienes que inventar guión, solo tienes que decir cómo estás tú tienes que decir cómo estoy yo y dejar que las cosas vayan pasando conforme a lo que hemos imaginado que estamos haciendo. Entonces, bueno, me ha venido eso porque yo lo estaba viendo a él y he empezado diciendo que la técnica consiste, y me habéis dicho que es interpretar. Interpretar es vivir verdaderamente en circunstancias imaginarias. Si esto que era una situación inventada pasara de verdad, tal y como ellos han imaginado, el resultado sería ese, sería el mismo. De manera que lo que a Thor le estaba pasando, le pasaría si eso se diera así. De manera que parecía que estabas viendo a alguien que se quiere ahorcar. No me gusta mucho hablar de esto. Y cambiamos de tema enseguida, no te preocupes. No, con la cámara, quiero decir. ¿Sabes? En las clases nunca me gusta grabar los ejercicios ni nada, porque no sé por qué. Bueno, pues ahora tapamos. La pregunta... Esto si quieres lo corto y lo dejamos este momento para nosotros, no te preocupes. Ha respondido perfectamente. Bien, ¿no? O sea, es que yo sé que hay mucha gente que tiene mucha inquietud, yo entre uno de ellos, y de verdad que me encantaría poder hacer algo de Meisner en algún momento, porque creo que tiene que ser súper chulo. Entonces, lo que nosotros también, nuestra intención es que la gente que vea este podcast, que también tenga un acercamiento a ti, a esa técnica. Sí, bueno, pues iba a decir que yo lo aprendí con... Cuando yo empecé a trabajar aquí en la escuela, pues el primer año o el segundo año, claro, yo había hecho mucho teatro, pero ser profesor es otra cosa, así que tenía que aprender. Empecé a preocuparme por hacer cursos y ver. Y al final de un curso hicimos un seminario sobre Stanislavski hace muchos años, y Juan Carlos de Ibarra, que era entonces el jefe del departamento, al acabar el seminario nos dijo, que nos dio una información, y es que en la RESAD en Madrid iban a hacer un curso de técnica Meisner. Él venía de trabajar allí, de la RESAD, entonces él fácilmente obtuvo esa información y la compartió con nosotros. Y yo nunca había oído el nombre de Meisner, no lo tenía, yo creo que no lo conocía nadie. Entonces ahora se conoce, pero entonces no se conocía ni en España ni en Europa. Luego vi que en el libro de William Layton, El trampolín del actor, en la primera página dedica a mi maestro Sanford Meisner. Bueno, el caso es que yo me matriculé en ese curso, que era un curso que daba
un profesor de la Neighborhood Playhouse de Nueva York, la escuela de Meissner, que había sido alumno de Meissner, que había sido formado por Meissner como profesor, y vino 15 días a Madrid, a la RESAC, a hacer un curso para profesores. Que fue una cosa pues muy corta, pero que a mí me tocó algo, ¿sabes? Yo creo que al resto de profesores no le interesó mucho, porque todos ellos estaban más interesados en que el curso fuese sobre el personaje, sobre el trabajo de escena, sobre texto, y aquello de la repetición pues les parecía como... Pero a mí, yo vi algo ahí. Y cuando acabó el curso me quedé muy colgado de esto, de querer saber más cosas sobre Meissner, pero no había nada publicado en España, al menos. No podías encontrar en ningún sitio, ni en internet, ni en nada sobre eso. Hasta 4 años después, en 2004, que en Palma de Mallorca, en una academia de cine, que llevaban unos alemanes y que hacían cursos internacionales, porque venía gente de todas partes. Entonces allí organizaron un curso y venía una profesora canadiense que había sido también alumna de Meissner. Y con ella hice un curso de 15 días en inglés. Había gente de todas partes, de Australia, de Alemania. Allí conociste a Thor y Utah, ¿no? Thor y a Utah. Sí, a ellos los conocí en el segundo curso, en verano, porque bueno. El primero fue un curso que hice de 15 días. Ah, y luego hiciste otro. Y luego en verano hice uno de 6 semanas, que estábamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde trabajando eso. Luego, otros años después, volví a hacer otro con Jacqueline en Ámsterdam, porque ella empezó a hacer cursos por Europa, en Ámsterdam, en Múnich, y ya entonces empezó a conocerse un poco más la técnica. Se publicó el libro de Meissner en castellano, que lo publicó La Avispa. Di el título para... Sanford Meissner sobre la actuación, el título es así. Es un libro que está descatalogado ya de todas maneras. Lo siento. Bueno, pero con estos profesores fue con los que yo aprendí. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre Meissner, sobre ti. Sabéis ya un montón. Sabemos un montón de cosas. Y lo que queda, porque ahora queda una parte muy chula, que cuando ha entrado el público... Sí. Venga. Ya que cuando entra el público le hemos dado estos papelitos. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, esto no se ha hecho nunca. Vais a experimentar conmigo. Exactamente. Muy bien. Y le hemos dicho que hicieran una pregunta al invitado que no sabían quién era, que hicieran una pregunta en un papelito y que tú ahora la responderías. Vamos a coger 2 o 3 preguntas. No sé yo, esto no sé si... La cojas, Espera, mira, aquí la tienes. Removia, coge tú una. yo? Voy buscando yo la de... ¿La de Alba? Venga. Léela. Esa es la primera. Si hubiera un atraso en el cambio de escena que hay que hacer para que vuelva... A tiempo. ¿Qué hay que hacer para que vuelva al tiempo planeado? Esto tengo que decir que no está muy bien escrito. Vale. ¿eh? ¿Quién la ha escrito? ¿Quién la ha escrito? No. Ahora nadie la ha escrito, no ha aparecido la pregunta sola. Si hubiera un atraso en el cambio de escena, ¿qué hay que hacer para que vuelva al tiempo planeado? Supongo que se referirá al ritmo de la obra. Bueno, no hay mucho que se pueda hacer. Si hay un atraso, hay un atraso. No entiendo la pregunta. En el cambio de escena, ¿qué hay que hacer? ¿Quién quiere hacerla la pregunta? Es que se ve que no la ha hecho nadie, José. ¿Quién la ha Ahora hecho? se ve. Es que no la he hecho. Ah, Rebeca. Rebeca. Dilo, Rebeca. A ver, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo arreglar? Bueno, tú has dicho que no se puede hacer nada, pero si hay un atraso, es que no sé. Sí, si hay un atraso, ¿quieres decir entre escena y escena o dentro O que de a lo mejor a algún actor no le dé tiempo a entrar a escena cuando tenga que entrar o algo. ¿Te Algo refieres eso a sí, eso? Primero he de decir que estas personas han venido de muy lejos, ¿eh? Sí, bueno. Para verte. Para verte, De José. muy, muy lejos. Bueno, ellas no sabían que venía yo. Me ha pillado. José, que es muy listo. A ver. Es muy listo. A ver qué...
si alguien entra tarde a la escena, por ejemplo, pues si es que Claro. ¿qué puedes hacer si no entra el compañero y está todo ahí? Improvisación. Es improvisar, pero y la improvisación ya puede ser cualquier cosa. Me estoy acordando de una anécdota que contaba un profesor que tuvimos, que decía que en una función de Don Juan Tenorio, en la última función, no sé si sabéis que en la última función de un montaje, de una producción, se suelen gastar bromas los Sí. actores. Y en aquella escena de Don Juan entraba don Luis Mejía, creo, y preguntaba la hostería del Laurel, y otro actor tenía que decir ¿está usted en ella? O algo así. Y cuando el actor dice la hostería del Laurel, dice el otro, dos calles más abajo. Al fondo a la derecha. Y dice, ¿qué hace el actor entonces? Pues improvisar. Eso fue una broma, pero no sé cómo contestarte a la pregunta. Cuando pasa algo de eso, pues Sí, yo creo que era eso lo que... tienes que arreglarlo. Lo que has dicho Tienes tú. que arreglarlo. Vale, pues coge otro papelito. A ver, ¿qué nos toca ahora? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con un compañero de trabajo? No vamos a decir nombre, ¿eh? No tengo. Podemos decir iniciales. No se me viene ninguna. No me creo, José, que lleve... ¿Cuántos años llevas trabajando aquí en la escuela? Ni siquiera con Pepi. Con un compañero de trabajo quiere decir. Bueno, puede no, ser, no con un puede actor ser, en escena, puede ¿no? ser con un actor en escena o con un compañero de ahora mismo. Bueno, pero como dice José, ni siquiera con Pepi tuviste... No, con un compañero de trabajo. Es que tampoco. No quiero contar esto. ¿Quieres que cambiemos de pregunta? ¿Quieres utilizar el comodín del cambio de pregunta? Venga, vamos. Sí. Venga, coge A ver si damos otra. con alguna. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita para leer y para ver? El Rey Lear. El Rey Lear, o sea, esa Sí. es la obra de teatro que tú recomendarías. No sé si la recomendaría porque cada uno, pero para mí quizás es porque hice un trabajo el último año de carrera, cuando era estudiante, hice un trabajo sobre el Rey Lear y me metí mucho en eso, la comprendí muy bien y me pareció que es la obra más grande que se ha escrito. Y luego vi un montaje del Rey Lear dirigido por Declan Donnellan en el año 2002, cuando Declan Donnellan tampoco era muy conocido en España, que entonces vino con la compañía, con la Royal Company juvenil. Entonces los actores eran chicos de entre 23 y 26 años. Y yo creo que es el montaje, la experiencia mejor que he tenido en un teatro viendo una función. Así que me quedo con el Rey Lear. Perfecto. Y ahora ya, José, faltan dos cositas. Ya está, no vamos a abrir más preguntas, Vale. pero se nos ha ocurrido que nos las podemos guardar y utilizarlas en el resto de podcasts que vayamos a grabar. La siguiente temporada, ¿no? Y eso os obliga a verlo. Nos quedan solo dos cosas. Uno que es que contestes a la pregunta del anterior invitado. Claro, porque en todos los podcasts que hacemos, Sí, cuando estamos venga, terminando, va. el invitado hace una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. Entonces, Alba, que fue la última que tuvimos en el podcast, hizo esta pregunta. Venga, tú no la play. Sí, la tengo. Menosprecia tanto ¿Por qué a se la hora de hacer menosprecia? teatro a la plástica teatral. Wow, me gusta. La ¿Por práctica qué se teatral, ¿Por qué menosprecia se tanto? menosprecia la plástica teatral? No estoy de acuerdo. Yo al menos no la menosprecio, la aprecio mucho. Y no tengo la sensación de que sea menospreciada. Me parece que la aportación de la plástica teatral es fundamental, es determinada. Bueno, la plástica teatral son las luces, es todo lo que tiene que ver con eso. Eso lleva la obra a otra dimensión. Cuando yo, que llevo muchos años haciendo talleres, siempre les advierto a los alumnos que tienen que estar preparados, porque lo que estamos haciendo en el aula, haciendo las escenas, todo el trabajo de análisis sobre los personajes, de preparación de la acción, cuando entra en acción las luces y todo lo que tiene que ver con la plástica, eso te lleva a otro estadio. Cuando estás abajo en el teatro viendo eso, dices, y esto es lo que hemos estado haciendo, no te lo crees, es como otra cosa. Entonces no estoy de acuerdo con que se menosprecie a la plástica teatral, y en todo caso yo
No lo hace. No, Perfecto. para nada. Muy bien, pues ya está. Pues está pues, ¿Ya? Antonio. Nos Ya. quedan- Ahora nos falta, primero, que tú lances una pregunta para el al primer siguiente. invitado de la Summer Edition. Exactly. Exactamente. Bueno, Sugerencia. también saludamos a Paco García Vicente, que ha entrado. Hola, Paco. Hola, Paco. ¿Qué tal? Una pregunta para el siguiente invitado. Cállate que a lo mejor es él. Es verdad. O no, no Venga, se una sabe. pregunta, lo primero que se te venga a Claro, la cabeza. pero mira, si la puedes decir ahí mirando a tu cámara, como si fuera esto profesional, José. Que le pregunto yo al que vaya a venir. Puede ser lo que tú quieras, ¿eh? Lo que quieras, Lo que ¿no? quieras. Venga. No tengo ni idea de qué preguntar. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, respondo otra vez. Que Qué presión, tío, por Algo cinco. curioso, algo... algo tranquilo. curioso. No sé, lo que te apetezca. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues... Un minuto. Un minuto. ¿Qué le pregunto? ¿Una sugerencia? José, papelito de ahí. pregúntale si alguna vez alguien le ha hecho la pregunta típica de o el teatro o yo. Pues eso abriría un melón, ¿eh, José? Para el siguiente invitado, claro. Eso lo dice el actor del Canto del Cisne de Chejo. Que le dijo una novia eso, le planteó. Bueno, pues, ¿alguien alguna vez te ha planteado la pregunta o el teatro o yo? Muy bien. Muy Y bien. ahora, por último... Como siempre, Llevamos por ya tres último... por último. Ya, pero este te prometo, José, que este es el último de verdad. Es el último de verdad. Siempre terminamos el podcast con un mensaje del invitado. O sea, esa es tu cámara, y aquí tienes tu público. El mundo entero te está viendo, José. Y entonces despedimos el podcast con el mensaje que tú le quieras lanzar a la gente. Lo que tú quieras. Y con eso, Ya no tenemos nada que con eso se termina el podcast. Viene Samu, hace así otra vez. Y Pero terminamos. ¿qué cosa me Tú hace? terminas el Un podcast. mensaje. Yo Un no mensaje. tengo nada que decirle Un mensaje al a esa mundo. No sé, que puede ser cualquier cosa. Sofía Iroa, por bueno. ejemplo, me acuerdo que dijo, nos vemos en los bares. Es verdad, Sofía Iroa dijo eso. Pues, Pero tú puedes decir otra cosa Echaros crema este verano. No está. o algo motivacional, en plan, Lo que tú quieras. confiar en la Sea. vida. No sé. No, pues sí, pues eso, que seáis buenos, que seáis un poco mejores, que hagamos un poco mejor el sitio en el que vivimos. Sed buena persona, hombre. Señores y señores, José Antonio Sánchez. Bueno, gracias, muchas gracias. Un placer.